Un bonito día para todos. El siguiente videoclip contempla contenidos del uso racional y argumentado de la tecnología digital de acuerdo al contexto educativo. Hablaremos de el aprendizaje en la era tecnológica. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Daniela Stephanie Guevara Castillo, Lady Rojas Zamacá, Juliet Mosquera y mi persona Claudina Vanguero. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana del posgrado especialización en neuropsicología de la educación. Como les decía anteriormente, el tema central de este videoclip es el aprendizaje en la era tecnológica. Nos basaremos en los siguientes contenidos: cómo la tecnología ha transformado la educación. Hablaremos de pro versus contra del uso de la tecnología en la educación. Y finalmente hablaremos de algunas estrategias pedagógicas que permiten potenciar las funciones ejecutivas a través de la tecnología digital. Muy bien. En primer lugar, hablaremos de cómo la tecnología ha transformado la educación y hablaremos de dos factores supremamente claves en este momento que son el protagonismo en las aulas y el aprendizaje a partir de la experiencia. ¿Cómo se ha venido dando este protagonismo en las aulas? Si bien es cierto que las nuevas tecnologías han ido gradualmente ganando un protagonismo en las aulas, lo hemos podido comprobar desde el momento en que llegó la COVID-19 a nuestras vidas y tras el cierre de los diferentes centros educativos en casi todo el mundo, se convirtieron en una herramienta indispensable para nuestra educación. Asistir a clases desde cualquier lugar ha sido quizás uno de los cambios más radicales del sistema educativo en los últimos años. La posibilidad de impartir las claves de educativas vías online no solo es útil para el momento actual que vivimos, sino que también nos permite llevar a la educación lugares distintos como experiencias remotas. De esta misma forma, la otra clave, como el aprendizaje a partir de la experiencia, se ha podido comprobar que las nuevas tecnologías permiten a los estudiantes aplicar de forma práctica lo que aprenden en la teoría. Además de eso, potencian la creatividad, el razonamiento lógico, la orientación espacial o la coordinación. Esta enseñanza se da de una manera más práctica, con contenidos dinámicos y divertidos, y redunda en la motivación del alumnado. Esto permite convertirse en un aliado para combatir la deserción educativa. Otro de los aspectos en los que la tecnología ha transformado la educación es que nos permiten individualizar más el aprendizaje. El entorno digital y el acceso a otros materiales de estudio han favorecido el autoaprendizaje. Otro de los factores que se han dado en la transformación de la educación con el uso de la tecnología son las competencias y habilidades digitales. Estas competencias, vamos a hablarles de 6 principales que son los que más hacen relevancia en el aula y son el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de la información, la comunicación, la colaboración y el uso de la tecnología. Pero se preguntará, ¿qué son habilidades digitales? Se entiende por habilidades digitales al conjunto de saberes relacionados con el uso de herramientas de comunicación, acceso, procesamiento y producción de la información. El desarrollo de esta se ha convertido en una imperiosa necesidad para realizar diferentes actividades cotidianas y en el caso específico de la educación, esas habilidades son indispensables para el desarrollo integral de los estudiantes. Las habilidades digitales que puedes integrar en tu planeación didáctica son las siguientes. En cuanto a pensamiento crítico, se entiende por pensamiento crítico el proceso cognitivo que implica analizar, inferir, sintetizar y evaluar el aprendizaje adquirido. Pero te preguntarás,
¿Cómo puedo integrarlo en mis aulas? Por ejemplo, plantéale un problema real a tus estudiantes que definan algunas preguntas de investigación para resolverlo y posteriormente planifiquen la metodología de investigación. Y al finalizar, pueden evaluar la solución que plantearon y cuáles pueden ser sus acciones. La otra habilidad es el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad de aplicar el conocimiento obtenido a fin de crear pensamientos, ideas o soluciones originales. ¿Cómo la puedes integrar en tus clases? Puedes plantearle un problema real o imaginario a tus estudiantes y pedirles que escriban todas las posibilidades que se les ocurran. Posteriormente deben elegir solo una y desarrollarla. Pídele seguidamente que las pongan para que posteriormente las retomen y propongan una nueva manera de desarrollarlo. Hablemos un poco de la habilidad manejo de la información. Esta habilidad tiene como fin buscar información, evaluarla y aplicarla para resolver problemas. Pero ¿cómo la puedes integrar en tus aulas de clase? Pide a tus estudiantes que busquen información en ambientes digitales, siempre supervisadas por un adulto. Posteriormente, ayúdalos a evaluar y a seleccionar la información con base en criterios de pertinencia, confiabilidad y validez. Una vez acomodada la información, cada estudiante deberá organizarla en mapas conceptuales y al finalizar podrán utilizar esta información para iniciar un nuevo proyecto. De esta manera, estarías potencializando el manejo de la información con la utilidad de la tecnología. La otra habilidad es la comunicación. Esta habilidad tiene como fin promover el aprendizaje individual que al final pueda aportar al aprendizaje colectivo. ¿Cómo lo puedes integrar en tus aulas de clase? En un conjunto con tus alumnos, diseñen y generen un nuevo producto en un ambiente digital con una finalidad planeada con antelación y en respuesta de algún problema que quieran resolver. De esta manera puedes favorecer y puedes promover la comunicación. Hablemos de la quinta habilidad, que es la colaboración. Y esta es la capacidad de trabajar en equipo para lograr un bien común. ¿Cómo la puedes integrar en tus aulas de clase? Forma equipos entre tus estudiantes y divide responsabilidades de manera equitativa entre los integrantes. Luego, invítalos a tomar decisiones y a realizar el trabajo de manera independiente. De esta manera estarías desarrollando la habilidad de colaboración. Finalmente, la sexta habilidad es el uso de la tecnología y es la capacidad de utilizar las herramientas digitales tales como el hardware, software, el internet y elementos periféricos de la comunicación. Te preguntarás, ¿cómo puedo integrarlas a mis clases? Utiliza funciones y herramientas básicas que integren esas herramientas para la solución de problemas. En este orden de ideas, hablemos un poco de los pros versus contras del uso de la tecnología en la educación. Los pros: el acceso a materiales didácticos alternativos, aprendizaje autónomo, enseñanza personalizada, trabajo remoto, trabajo en equipo, se amenizan las clases, se mejora la comunicación, entre otras. Y como contras tenemos distracciones, posible dependencia de la tecnología, los maestros deben contar con ciertas habilidades, se pueden presentar daños en la vista, se pueden presentar síntomas prefrontales asociados al uso de la tecnología de las TIC, entre otras. Es importante destacar que el uso y abuso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un tema de gran actualidad y está generando una intensa actividad investigadora. La mayor parte de esta adicción se ha englobado en la cuestión de que se han presentado adicciones comportamentales. Inicialmente, en el tema de la atención, los estudiantes se pueden ver afectados. Por eso es importante darle un buen uso a la tecnología, que se convierta en una herramienta fundamental para potencializar
el aprendizaje y no que se convierta en un daño adictivo para nuestros estudiantes. Como les decía anteriormente, uno de los contras son los síntomas prefrontales asociados al uso problemático de las TIC. Y estos síntomas se pueden presentar como fallos en actividades cotidianas, déficit atencional con hiperactividad, problemas de conducta, capacidades de inhibición, lo que indica que el uso excesivo de la tecnología digital puede presentar trastornos en las funciones ejecutivas de nuestros estudiantes. En la infancia, la maduración cerebral se relaciona con cambios en las áreas prefrontales del cerebro y estas son responsables de la inhibición, la conservación de las relaciones internas y la organización temporal de la conducta. Por eso es importante que si vamos a manejar esas herramientas tecnológicas dentro de nuestras aulas, sepamos tener un buen manejo, podamos desarrollar como docentes unas buenas habilidades para que éste se convierta en un aliado de innovación educativa. En este orden de ideas, ya después de haber hablado un poco de cómo la tecnología ha transformado la educación y hablamos de estos factores claves en este proceso de transformación, hablamos de los pros y los contras del uso de la tecnología en la educación. Hablaremos finalmente de las estrategias pedagógicas para potenciar las funciones ejecutivas en el aula a través de la tecnología. Pero antes es importante resaltar que el aprendizaje dentro y fuera del aula es una demostración clara de lo que la dirección correcta del lóbulo frontal del cerebro mediante sus funciones ejecutivas puede llegar a alcanzar. Se le llaman funciones ejecutivas a aquellas habilidades, operaciones y procesos mentales que nos permiten actuar con un propósito determinado en la cotidianidad. Es decir, las funciones ejecutivas unen las ideas con las acciones, no solo en procesos académicos, sino en todos los ámbitos y aspectos de la vida. Si bien existen muchas estrategias pedagógicas claves que pueden potenciar las funciones ejecutivas en el aula, hoy queremos puntualizar en dos que son fundamentales y son el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo. ¿Qué tipo de actividades podemos realizar para promover el trabajo colaborativo en el aula? Primero que todo, el objetivo debe estar claro para que todos los miembros tengan una misma meta final. Se deben presentar actividades más de diálogo, que sean colaborativas, más que individuales o tutoriales, que sean de diálogo. Se deben asignar diferentes roles a los estudiantes y el docente debe ser un mediador cognitivo, un instructor y un diseñador instruccional. Y para promover el trabajo cooperativo en el aula, se deben involucrar actividades que generen resolución de problemas, heterogeneidad, interdependencia positiva, responsabilidad individual entre los estudiantes, monitorización de grupos, generar muchas actividades grupales entre ellos y generar habilidades sociales y de diálogos en los estudiantes. Estas estrategias claves son fundamentales para dar inicio a potencializar esas funciones ejecutivas en el aula. Presentamos las referencias bibliográficas desde la cual se sacó la información expuesta anteriormente. Esperamos este videoclip sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias.